y vamos a arrancar con la presentación. Aquí, a medida que los colegas vayan entrando, vamos admitiendo la reunión. Aquí, a ver cómo que voy a hacer este. Aquí. Listo. Nuevos líderes en almacenaje 2021. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Espero poder atender a sus expectativas y a ver aquí. Hoy tenemos un contenido que es pesado. Lo traté de hacer de la manera más suave, más blanda posible, más digerible. Aquellos que conocen de almacenaje seguramente lo van a acompañar de manera muy fácil. Tal vez los más experientes, algunos tal vez ni entren hoy porque ya dominan ese tema, pero aquellos colegas que están empezando a conocer el tema de almacenaje, yo les recomiendo anoten, apunten, no tengan pena luego más de hacer las preguntas, que realmente es un contenido de suma importancia para quien trabaja con almacenaje de granos. Este evento es organizado por la Cámara Nacional de Comercio Boliviano-Brasileña, con el respaldo de la Cámara Agropecuaria del Oriente, ANAPO, CAINCO, Caniob, el COTESE, Fundacruz, Unisoya, Ingenor, Asosemillas y del IPSI. Solo un poquito a ver quién está con aquí con el micrófono abierto, pues, por gentileza. Ya, vamos. ¿Ya? Y este evento también está auspiciado por Atimex Bolivia, AGI Cormac, Cicloar, Siloscasp, Aeragrãos, Procer, Automatización y Sistemas de Termometría, Kepler Weber y Solteco, Soluciones Tecnológicas. En el programa de la semana, esta es nuestra segunda noche. Hoy vamos a hablar de las propiedades termodinámicas del aire. Para hablar de las propiedades termodinámicas, tenemos que dar un contexto y a los más experientes les pediría un poquito de paciencia, que voy a tomarles unos 5 minutos antes de entrar a las propiedades para ubicar a los nuevos. Las propiedades termodinámicas son parte de la psicometría. Y la psicometría se define como aquella rama de la física relacionada con la medición y la determinación de las condiciones del aire atmosférico. ¿Ya? Particularmente, la psicometría estudia la relación o las relaciones entre el aire seco y el vapor de agua. La mezcla entre aire seco y vapor de agua, considerando varias propiedades, varios factores, que son las que vamos a utilizar, vamos a trabajar, vamos a tratar de aprender esta noche. ¿Ya? Entonces, aquí más entrando. Eso aquí es lo que nos espera para mañana. ¿Ya? Mañana vamos a ver la psicometría. Hoy vamos a trabajar todos los conceptos que involucran las propiedades termodinámicas que podemos encontrar en un gráfico psicométrico. Y mañana vamos a ver cómo eso se relaciona. Ese es el tema que mañana vamos a trabajar mejor, ver cómo se aplica. Hoy nos concentraremos en entender esas propiedades termodinámicas. La propiedad termodinámica de la mezcla de aire seco y vapor de agua tiene mucho interés en la etapa de post cosecha, porque los granos almacenados
sufren el efecto del contenido de humedad y de la temperatura de los productos. Ayer hemos hablado de los efectos de la humedad y la temperatura asociados con las impurezas y que están directamente relacionados con el tiempo que vamos a dejar nuestro producto almacenado. El gran desafío de los almacenadores de granos es controlar la actividad del agua. Si ustedes acompañaron el primer webinar del profesor Paulo, si no acompañaron, les recomiendo ver. Puedo pasar en el grupo también el enlace para los que no han visto. El profesor Paulo exploró bastante el tema de la actividad del agua. Y la actividad del agua puede ser controlado si controlamos la temperatura y la humedad en nuestro ecosistema. Ahora, yo quiero dejar un temita para análisis, para hacer más una discusión. Quiero escuchar de ustedes. En este ejemplo, el señor Juan Carlos nos comentó que estaba recibiendo maíz con 22% de humedad y por una eventualidad tuvo que dejar el producto en la fosa de recepción durante 2 días. Solucionado el problema, los operadores se dieron cuenta que el maíz estaba caliente y sudando. Así que sacaron una muestra, hicieron un análisis y acusó 24% de humedad. Estaban recibiendo con 22 y ahora el análisis acusó 24. ¿Cuál es la explicación más probable? Voy a dejar de compartir. Yo quisiera escuchar de los almacenadores más experientes cómo explica eso. ¿Dónde está el error? Es un error de... Bueno, no voy a decir. ¿Dónde está el error aquí? Si alguien puede arriesgar, decir, no tengan miedo de equivocarse. Estamos todos aquí para aprender. Yo también estoy para aprender con ustedes. Yo creo que más yo voy a aprender con ustedes do que ustedes conmigo. ¿Quién se anima? ¿Dónde está el error? Nadie se anima. Evandro, Sí. buenas noches. Alex Céspedes te habla. Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Disculpa, igualmente. ¿puedes repetir la pregunta que acabo de entrar y la escuché a media? ¿Cómo no? Aquí está. Es un ejemplo que una persona, un almacenador de granos, señor Juan Carlos, por ejemplo, un ejemplo, estaba recibiendo maíz con 22% de humedad, dejó de recibir, dejó producto almacenado durante 2 días en la fosa, no pudo sacar, cualquier eventualidad, se fregó un elevador o faltó luz, alguna cosa pasó. Después de 2 días se dieron cuenta que ese maíz estaba caliente y sudando. Han vuelto a sacar una muestra y ahora acusó 24% de humedad. ¿Cuál es la explicación para esa lectura? Eso me ha pasado a mí también cuando yo esta campaña, por ejemplo, he recibido maíz con 30% de humedad, toda la campaña. 30%. Sí, con 30% he recibido toda la campaña. ¿Por qué? Porque hubo una helada, digamos, en la zona este donde se sembró ese maíz y la helada ocasionó que muera la planta, que no llegue a su madurez fisiológica la planta. Y se tenía que cosechar el maíz sí o sí, porque también, como la mató la planta, los vientos empezaron a tumbar la planta, eran como 4.000 hectáreas. Wow. El viento empezó a tumbar a la planta, entonces tenían que cosecharla, ¿no? Sí o sí, porque ya la cosechadora no recoge el maíz del suelo, ¿no? Y era bastante superficie sembrada, como para estar recogiendo con gente del suelo, entonces se apresuró, digamos, la cosecha. Por ese problema de que la planta no llegó a su madurez fisiológica y porque el viento estaba tumbando las plantas. ¿En algún momento ahí me el di producto cuenta también. ¿Perdón? ¿En algún momento el producto quedó en la fosa? ¿Un día, 2? No, pero habían camiones que, digamos, se dañaban en el viaje. Perfecto. Se dañaban o por X, Z motivo no llegaban directo a la planta, entonces eso es maíz llegaba compactado en el camión y la humedad que
que lecturaba el humedímetro era mayor a lo que llegaban comúnmente los demás camiones, digamos, y venían del mismo Chaco, la misma cosecha, las mismas máquinas, todo, pero había una transpiración del grano, digamos, por estaban un día más o estaban horas más que los otros camiones, ¿no? Los que cosecharon antes, los que cosecharon después, ellos llegaban más tarde. Entonces hay una transpiración del grano, y esa transpiración del humedímetro, esa humedad, ya el humedímetro no corrige eso, ¿no? Entonces te da una humedad más exagerada, digamos, lo real. Entonces lo ideal es dejarlo ese maíz reposando un rato antes de sacar una muestra en el humedímetro, ¿no? Ya dejar reposar un rato el grano antes de sacarle la prueba de humedad, y ahí ya se ve que viene con la misma humedad que los otros camiones. Es lo mismo que le pasó en la fosa, digamos. Tá. En la fosa, digamos que el grano venía con 22% en el camión. Se fregó el camión, se quedó 2 días parados y llegó con 24. ¿No? Estaba Hasta incluso un poco más, puede ser mostrando más 3 humedad que a el 4. promedio. A mí me llegaba hasta con 3-4% más, digamos, ese camión, siendo que había sido cosechado el mismo Chaco y todo, ¿no? Porque es el mismo cliente. Quiero saber cuál es la explicación. ¿Por qué aumenta la humedad? Porque hay una transpiración, pues, ¿no? Del grano, y es una transpiración, y ya el lecturador de humedad lee la humedad, queda como una transpiración encima del grano, ¿no? Sí, transpira. Solo que, bueno, eso tiene un nombre, tiene un origen de esta humedad, ¿no? Una característica de los humedímetros, él no diferencia la humedad. Cuando hace una lectura, no es relacionado al caso aquí, pero el humedímetro, cuando hace la lectura, por ejemplo, te dijo, arrojó 30% de humedad. El humedímetro no sabe si es humedad superficial, si es humedad intersticial o si es humedad de constitución del grano. Simplesmente midió y ahí está. El camión salió del campo con, en nuestro caso, 22% de humedad. Se paró en el camino y llegó, sacaron muestra. El promedio de los camiones venía siempre con 22, entonces ese camión en particular quedó parado, llegó con 24. ¿Ah? El punto está, esa humedad ¿de dónde vino? ¿Del mismo grano o vino del aire? Siendo que la carga estaba cerrada con carpa, acondicionada como debería estar. Ese es un tema que nosotros vamos a trabajar cuando vamos a analizar con mayor detalle el día jueves, cuando hablemos de las propiedades de los granos. Pero para que vayan viendo, aquí dejado y vayan pensando, y si tienen algo contra que me comenten, voy a dejar aquí que esta humedad viene del mismo grano. Uno piensa, pucha, si el grano sale con 22 y no absorbe humedad del aire, ¿cómo que sale más húmedo? ¿De dónde viene esta humedad? Porque este grano, con 22% de humedad y a temperatura ambiente, ponle 24, 25, empieza a respirar. El grano respirando consume materia seca y produce gas carbónico, agua y calor. Por eso el grano calienta y está más húmedo. El reposo que Alex dijo es importante, es bueno, si es que tiene aeración, porque esa humedad tienen que sacar rápido. Si es que no tiene aeración, es directo al secador. ¿No? Entonces, no pierdan el jueves, vamos a ver un poco más sobre eso. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene la humedad del aire atmosférico sobre el contenido de humedad de los productos? 5 segundos. Ya. Humedad de equilibrio. Principios básicos de la higroscopicidad de los granos. Ese es el tema del día viernes. No pierdan. Hoy vamos a arrancar con las propiedades termodinámicas del aire
ahora propriamente dicho. Aire atmosférico. El aire se compone de una mezcla de gases, vapor de agua y contaminantes. No vamos a entrar en detalle cuáles los gases que componen el aire, pero en síntesis, el aire en Brasil, aquí en Bolivia, en La Paz, en China, en Europa, en Estados Unidos, es prácticamente el mismo aire. Por supuesto, varían los contaminantes y tal vez alguna pequeña variación, pero es mínima. Por eso el aire, en análisis de propiedades termodinámicas, ele se comporta da mesma maneira em qualquer lugar. Não se comporta da mesma maneira. Tem os mesmos componentes em qualquer lugar do mundo. Por isso é um elemento de fácil análise. Isso é bueno para que nós que vamos ver que qualquer lugar do mundo se pode trabalhar com o aire. E a quantidade de vapor presente na mescla pode variar entre 0 e um valor correspondente ao estado de saturação. Mais adelante vamos entender bem o que é o estado de saturação. Então, essa quantidade de vapor, ela varia em la mescla de acordo com principalmente com a temperatura. Mañana, quando vamos ver o gráfico psicométrico, vou mostrar aqui tenho uma hoja impressa, hemos visto na diapositiva. Ao analisar esse gráfico, vamos ver exatamente como se comporta. Aqui. As propriedades termodinâmicas do aire úmido se dividem basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo, onde há 3 propriedades que se relacionam com a temperatura. O segundo grupo, 4 propriedades que se relacionam com a quantidade de vapor. E outras 2 propriedades que se relacionam, uma com o volume ocupado com o aire e outra a energia. Vamos ver cada uma delas. Aqui há um texto onde las vou citar, e para não desgastar muito, não é copiado o texto de onde sacado, que é de la FAO. Este documento vou compartilhar no grupo para que vocês possam imprimir, ler, revisar e ver bem a explicação técnica detalhada de cada um desses términos. Aqui nós vamos concentrar em entender em termos práticos que nos vão a servir, porque ao trabalhar com o curso com o professor Paulo, vai ser aplicação direta. É muito importante que entremos ao curso com esses conceitos claros. E nessa classe de hoje, eu vou tratar de deixar o mais claro possível para que realmente não querem dúvidas que é a temperatura de bulbo seco, que é a temperatura de bulbo úmido, temperatura do ponto de rocío, o que é o ponto de rocío. Luego, que é quais são as propriedades que relacionam com a quantidade de vapor que tenho em la mezcla de aire seco com vapor de água, a pressão de vapor, a razão de umidade ou umidade absoluta, que é a umidade relativa do aire, que é o grado de saturação e que é o volume específico, onde lo encontro, onde encontro no gráfico. Mañana vamos ver. Hoy vamos a tratar de entender o que é. ¿Qué es la entalpía? ¿Qué significa eso? Ese nombre, quien tal vez, así como yo, no se acuerda del colegio, hoy nos vamos a acordar un poquito qué significa cada uno de esos términos. Para eso, déjame volver un poquito aquí. La temperatura de bulbo seco es la temperatura que nosotros leemos en un termómetro. Tal como está qualquer termômetro que uno compra na farmácia e faz uma leitura, essa é a temperatura de bulbo seco. Agora, a temperatura de bulbo úmido é uma leitura paralela ao termômetro de bulbo seco, em la qual o termômetro que faz a leitura de bulbo úmido está imerso em uma tela ou um algodão com água, e esse termômetro vai medir. Normalmente, a medida é a temperatura que mide o bulbo úmido é inferior à de bulbo seco, porque ele vai indicar
en términos generales, la energía que el agua tiene que sacar del termómetro para poder evaporar. Y esa energía es proporcional a la saturación de humedad del aire. Así, básico, ¿ya? Entonces, comparando essas duas temperaturas, se chega a lo que nós conhecemos como a umidade relativa do aire. Não vou entrar em detalhes, porque seria bastante larga uma classe só para explicar isso. A temperatura do ponto de rocío, les vou explicar quando estiver falando do ponto de rocío e saturação em um gráfico. A pressão de vapor também é um tema um pouco complexo para explicar. Eu vou utilizar meu vaso com água. A pressão de vapor, por exemplo, eu tenho um líquido, se esse meu vaso se queda aberto, a tendência é que a água vai evaporar, as moléculas de água que estão na superfície, que estão vibrando, estão agitadas, eventualmente vão absorver energia suficiente para saltar e evaporar e vão sair no aire. Agora, se meu vaso está tapado, coberto hermeticamente, hasta certo ponto, as moléculas de água vão lograr absorver energia suficiente para saltar, pero vai chegar um ponto que vai saturar este aire e se eu tiver um manômetro, eu vou perceber um aumento de pressão. Então, a pressão de vapor é o momento em que, digamos, é medido a relação entre a pressão necessária, a energia necessária para evaporar esta água e a pressão que exerce o vapor de água em meu ambiente confinado. Uma coisa vamos comparar, por exemplo, por que seca um grano. Já deve haver escutado. Se não escutaram, é porque a pressão de vapor interna ao grano é mais elevada que a pressão de vapor do aire externo. Assim como em meu vaso de água, se a pressão de vapor do água é mais elevada que a pressão de vapor nesse ambiente, a água evapora. Se a pressão de vapor é mais elevada na parte superior, as moléculas de água que estão em suspensão vão condensar e vão volver ao estado líquido. O equilíbrio se alcança quando a mesma quantidade de água, de moléculas de água, se vaporizam e a mesma quantidade de moléculas de água retornam ao estado líquido por la condensação. Então, se chega a um equilíbrio, praticamente já não há mais intercâmbio de estado. Isso é importante entender quando o professor nos vai falar de equilíbrio higroscópico. Vamos tratar um pouco também el viernes, a parte mais básica, que o equilíbrio higroscópico de um grano é alcançado quando se igualam as pressões de vapor. Então, já não há intercâmbio de umidade, não há intercâmbio de massa, não sai a água, tampouco entra. Eventualmente, a pressão de vapor externa ou interna, ela é variável com a umidade e com a temperatura. Agora, imaginemos uma caldeira, digamos que se for aqui mesmo, uma caldeira mais fácil, que todos já hemos visto uma caldeira hirviendo. Quando se fornece calor, aumenta a agitação, aumenta a pressão de vapor e vemos que empieza a evaporar. Empieza a salir, vemos o vapor saliendo por el pico de la caldeira e se é um recipiente aberto, vemos que sale. Que é o que passa aqui? Há um processo evaporativo, mas a pressão é constante. Agora, o que passa se a caldeira, um exemplo, a olha de pressão, se põe na tapa, não deixa que salga esse vapor, a pressão aumenta. A pressão vai aumentar hasta um ponto em que já não há evaporação. Se não deixamos sair,
va a aumentar la presión hasta cierto punto y llega al punto de equilibrio. ¿Por qué el grano seca? Porque el grano, el grano es casi, miraremos el grano como si fuera una caldera que tiene agua dentro. El grano al pasar por la secadora o por recibir un aire más caliente que su propia temperatura, va a aumentar la temperatura del grano, va a aumentar la agitación, va a aumentar la presión de vapor, la humedad que está dentro va a migrar a la periferia y esa humedad que se acerca a la parte periférica va a tener una presión de vapor más elevada que la presión de vapor del aire y ocurre la evaporación. Por eso nosotros también sudamos. Cuando sudamos, es un mecanismo de regulación de temperatura. Al sudar el agua, el sudor va a la piel, saca energía del cuerpo, resfría el cuerpo y evapora. Básicamente, eso es una explicación muy básica de lo que es la presión de vapor. Les recomiendo, hay varios videos en YouTube que uno puede desplayarse viendo varias explicaciones. Ahora, la humedad absoluta también vamos a ver en el gráfico. La humedad relativa del aire, vamos a ver en el gráfico. No voy a hablar, voy a mostrarles que es mucho más fácil viendo el ejemplo. El grado de saturación, así como la temperatura de saturación, también vamos a ver en el gráfico. El volumen específico, en el diseño va a quedar claro que es, si uno se puede hacer la lectura, la letra G está aquí justamente que es para indicar que se puede leer en el gráfico. La entalpía se puede ver en el gráfico, se encuentra. Retornando aquí. La humedad relativa, la razón de humedad, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, todo se lee en el gráfico psicométrico. Voy a dejar de compartir. Alex levantó la mano. ¿Quieres hacer una pregunta, Alex? Por favor, adelante. Sí, Evandro, quería comentarte algo, digamos, algo que he aprendido, digamos, en estas situaciones cuando el grano llega de esa manera, digamos, con transpiración, es que vos sacas una muestra, digamos, de ese camión que estuvo con humedad alta y estuvo parado, digamos, varios días, o como dijo el compañero ahí, que estuvo en la fosa varios días. Cuando vos sacas una muestra en el humedímetro, esas gotitas de agua de la transpiración te hacen una lectura errónea del siguiente camión que vos tenés que muestrear. Y algo que he aprendido por experiencia es que, y lo he comprobado, es que yo tengo un soplador, le tiro una sopleteada, digamos, al humedímetro y ya no marca la humedad errónea del siguiente camión. Porque al parecer, digamos, quedan esas gotas de transpiración del grano en el humedímetro, en el lecturador o internamente, y te hacen tener una lectura errónea. Lo he comprobado varias veces con varios camiones que se me han quedado, digamos, en camino. No han llegado, han sido cosechados, digamos, en el mismo Chaco, vienen camiones delante, vienen camiones detrás. Y bueno, ya al dejar reposar el grano, al dejar reposar el grano y si no lo dejaste reposar el grano y le sacaste una lecturación, no tuviste la información de que ese camión venía antes o después, entonces vas a tener una lectura errónea en el humedímetro, ¿no? Pero si dejas reposar el grano y volvés a sacar la humedad, ya se puede acomodar, digamos, a lo correcto. Y si no dejaste, bueno, tira una sopleteada para volver a lecturar, ¿no? Como experiencia, lo he tenido como experiencia y creo que es lo correcto, ¿no? Gracias. Está bien. Gracias por la contribución. Seguimos entonces. Ahora, a compartir aquí, perdón. Estaba yendo la presentación sin compartir. Ok, vamos. Ahora, aquí. Vamos, no voy a seguir el orden del texto, porque así como les voy a explicar, va a ser más fácil de entender esas propiedades termodinámicas.
porque em la sequência, não é uma sequência lógica, la que he tentado várias formas, e essa forma aqui que vai ser mais fácil para quem nunca ha visto um gráfico psicométrico, e é a primeira vez que está falando de propriedades, está escutando de propriedades termodinâmicas do aire. Vamos começar com o volume específico. O volume específico é o volume ocupado por 1 quilograma de aire seco a uma determinada temperatura. Isso se pode ler no gráfico. Por supuesto, há uma umidade relativa associada, que logo vamos ver. Um volume hipotético, por exemplo, a uma temperatura de 20 graus, com certa umidade, 1 quilograma de aire seco tem volume específico de 0,843 metros cúbicos. Se aqueço, caliento este aire a 45 graus, para aquecer o aire, eu tenho que fornecer energia, fornecer calor. Que já vamos ver onde se vê isso. O aire, esse mesmo 1 quilograma de aire seco, por isso o volume específico, metros cúbicos por quilograma de aire seco, vai cambiar, porque mantenho o aire, mantenho o mesmo quilograma, mesmo peso de aire, aumento a temperatura, eu tenho um aumento no volume, a expansão do aire. Isso nos explica o que a maioria sabe, que o aire, quando se calienta, aumenta de volume, o aire caliente se expande, se vuelve menos denso e sube. O aire frio, ou o aire relativamente mais frio, tem maior densidade, baja. Se a fonte de calor sigue, se isso gira, isso é o processo da convecção, que é um processo de transferência de calor para líquidos e gases. Então, o volume específico não é nada mais do que a variação do volume de uma massa fija, 1 quilograma de aire seco, a variação desse volume com a temperatura. Amanhã les vou mostrar como se lê isso no gráfico psicométrico. Aí se queda mais fácil de entender. Quando hablemos de volume específico, les vou mostrar onde se lê no gráfico. Vamos poder ler, aqui se lê 0,84, se aumenta a temperatura, 0,91, aumenta a temperatura 1,06. Então, se é o mesmo quilograma de aire, se expande, e logo vamos ver que esse mesmo quilograma de aire se volve mais sediento, mais apto a absorver a umidade. Agora, que é a relação de umidade, também conhecida como umidade absoluta? Se a primeira muestra de 1 quilograma de aire seco com 0,843 metros cúbicos a uma temperatura de 20 graus tinha uma relação de umidade quilogramos de vapor ou gramos de vapor por quilograma de aire seco de 10. Aqui a unidade está quilograma e utilizado gramos, é mais fácil para trabalhar. 10 gramas de vapor em 1 quilograma de aire seco em certo volume. Ao acalentar o aire, meu volume se aumentou. Esse aire sofreu uma expansão, mas minha relação de umidade sigue a mesma. Sigo com 10 gramas de vapor sempre quando este aire não absorveu a umidade do ambiente. Agora, eu aumento minha temperatura a 95 graus, meu quilograma de aire seco se vai a 1,06 metros cúbicos, sigue com 10 gramas de vapor. Tá? Essa é a relação de umidade, ou umidade absoluta. Por isso se diz absoluta. Não cambia a umidade, é independente. Se o aire não ganha e não perde umidade para o ambiente, a umidade absoluta se vai manter constante. Eu creio que há alguém com o microfone aberto, por gentileza, se puder cerrar.
Ahora, vamos ver aquí. Volumen específico es la variación. El volumen específico es el volumen de 1 kilogramo de aire seco, la variación del volumen con la variación de temperatura. Relación de humedad es la humedad absoluta, cuántos gramos de vapor yo tengo por kilogramo de aire seco, independiente de la temperatura, independiente del volumen. Muy importante tener claro qué es la humedad absoluta y el volumen específico, cómo varían. Ahora, ¿qué es humedad de saturación? ¿Se dan cuenta? Tengo lo mismo, mismos datos, misma temperatura, mismo kilogramo de aire seco y volúmenes distintos. Eso quiere decir que ese volumen vamos a entender como si fuera un recipiente. ¿Cuántos gramos de vapor entran dentro de ese recipiente? En el caso de 1 kilogramo de aire seco a 20 grados, yo puedo guardar dentro de este recipiente 15 gramos de vapor hasta alcanzar la saturación. Saturación es que no entra más. Ya está saturado, no hay espacio para nada más. Cuando este aire es aquecido a 45 grados, expande el volumen, ese aire tiene la capacidad de absorber o de cargar hasta 65 gramos de vapor. Y cuando elevo ese mismo kilogramo de aire seco a 95 grados, el volumen se expande a 1,06 metros cúbicos, pasa a tener la capacidad de absorber 1.569,8 gramos de vapor. 1 kilogramo de vapor de agua. Eso de cajón ya nos explica, o por lógica uno ya se da cuenta que cuanto más caliente el aire, mayor es la capacidad de absorber humedad del ambiente o de cualquier superficie por donde pase. Aquí, los que ya trabajan saben, los que no trabajan, por lógica ya podrán deducir por qué se calienta el aire antes de pasar en un secador. Es justamente para aumentar su capacidad de absorber la humedad del grano. Humedad de saturación, entonces, ¿cuántos gramos o cuántos kilogramos de vapor yo puedo, no, cuántos kilogramos de vapor mi aire puede absorber a una determinada temperatura? Pueden ver que si baja la temperatura, este aire pierde capacidad de retener la humedad. Ya vamos a ver luego qué es lo que pasa. Les consigo pasar aquí. Ahora, la humedad relativa del aire. ¿Qué es humedad relativa del aire? Es la relación entre la humedad absoluta y la humedad de saturación. Si, agarrando mi primer ejemplo, 1 kilogramo de aire seco a 20 grados tiene la capacidad de levar consigo hasta 15 gramos de vapor y solamente tengo 10. Entonces, aquí a un costado en la tablita, vemos que la humedad relativa de este aire a esa temperatura es la relación entre la humedad absoluta, es lo que tengo en el aire en ese momento, y la capacidad total que lleva, que es 66,67% o 0,67 do que a veces escuchamos, ¿no? Ahora, ese mismo aire lo estoy calentando a 45 grados, sigue 1 kilogramo de aire seco, aumentó el volumen, pero mantengo la misma humedad. Vamos suponer que no entró en contacto con nada. ¿Cuál es la humedad relativa en ese momento? Es la relación entre la humedad absoluta, cuánto que efectivamente tengo de vapor, en relación a la humedad de saturación, que es 65. En este caso, al calentar el aire, la humedad relativa bajó
de 66 para 15,38%. Luego, segui calentando mi aire, llegué a 95 grados, aumentou o volume, sigo com 10 gramos de vapor. Pero já vimos que a umidade de saturação do aire de 1 quilogramo de aire a 95 grados é 1.500 gramas. Então, a umidade relativa sigue sendo a relação entre a umidade absoluta e a umidade de saturação. Nesse caso, 0,63%. Nesse caso aqui, já podemos evidenciar outra vez que o aire a 20 grados, a uma temperatura de 20 grados, com 10 gramas de vapor, tem a capacidade de absorver somente 5 más. Mi gráfico não está proporcional aqui, mas por números vemos que 10 más 5 seriam os 15. Então, falta pouco. O aire a 20 grados e com uma umidade relativa de 66,67, tem pouca capacidade para absorver umidade do ambiente ou, como em nosso caso, de los granos. Ao calentar este aire para 45 grados, já se dá a volta, se inverte a situação, passa de ter uma baixa capacidade para ter mais capacidade de absorção. Por isso que uma temperatura de 45 grados, um aire a 45 grados passando por el grano, ou na temperatura interna, em um silo de 45 grados, vai ter um aire sediento, um aire com bastante capacidade de absorver umidade de qualquer lugar, de qualquer superfície por onde passe. Aumentando mais a 95, mirem como aumenta a capacidade do aire de absorver umidade. Por isso, as secadoras, no las de semillas, no, las secadoras de granos, trabalham com 90, 95 para arriba. Imagine como aumenta a capacidade se chega a 100, 110 grados. Aqui o próximo. Agora, a entalpia. A entalpia, nós não a utilizamos muito em almacenagem, mas é importante entender que, quem vai utilizar em almacenagem são os engenheiros que desenham as secadoras. A entalpia é nada mais, nada menos que a energia necessária para aumentar a temperatura. Amanhã nós vamos mostrar como se encontra isso no gráfico, que para elevar 1 quilogramo de aire seco a 20 graus a 45 graus, eu necessito passar de 46 para 72. Então, essa diferença de entalpia é a energia que tenho que fornecer, tenho que transmitir a meu aire seco para elevar a temperatura. 72 menos 46 vai dar menos de 30, 20 algo, não? Para elevar de 45 a 95 graus, eu tenho que transmitir de 70 a 130. A entalpia sola não nos diz nada, não nos diz muito. Agora sim que nos importa é a diferença de entalpia, que nos vai dizer a quantidade de energia que tenho que fornecer a meu sistema por quilogramo de aire seco para elevar sua temperatura. Las secadoras, por exemplo, que têm fluxos muito elevados de aire, por isso é importante conhecer as propriedades termodinâmicas do aire. Por isso se pergunta ao fabricante quanto de energia necessito, quantos milhões de quilocalorias eu tenho que fornecer a minha secadora em regime de trabalho. É bastante. Quilocalorias, kilojoules, são uma questão de conversão de unidades. A entalpia se pode ler também no gráfico. Les vou mostrar amanhã onde se lê e como se calcula a diferença de entalpia para aumentar a temperatura ou para elevar uma certa massa de aire
a uma temperatura mais elevada. Basicamente, o que queria compartilhar com vocês é isso. Eu vou abrir para que hagam perguntas agora. Tá? Quienes conhecem, talvez tenham facilidade de entender. Quem estão vendo por a primeira vez, seguramente se vão quedar com dúvidas. Não, espero que haya sido clara essa explicação. É básico, mas é muito importante que tenham entendido esses conceitos. Que significa a umidade relativa do aire? Que significa a umidade absoluta do aire? Qual é a relação? Que é saturação? Porque quando se habla de la condensação dentro de um silo, amanhã les voy a mostrar uma diapositiva. Ahorita mesmo les voy a mostrar aqui, já tenho aqui esperando para amanhã, que é sacado aqui está nosso colega, seu Werner, da Cicloar. Esses gráficos, essas figuras aqui, só se entendem se uno conhece as propriedades termodinâmicas do aire. Amanhã les vou explicar isso com bastante detalhe, como se interpreta a temperatura, a umidade relativa, no dia e na noite. Por que ocorre a condensação, como ocorre a condensação, e realmente não há como entender esses princípios, não há como manejar uma unidade almacenada de granos se eu não conozco as propriedades termodinâmicas do aire. Seria de maneira empírica. Os que trabalham em unidades seguramente han visto vários gráficos de interpretação, gráficos de aeração, que são utilizados para o manejo da planta. Pero o que mais encontramos nas unidades são operadores que aplicam mais ou menos de acordo com a instrução que han recebido do fabricante, mas não entendem o que é o que passa. E como ocorre em Brasil, aqui em Bolívia também ocorre bastante, que é a rotação de los trabalhadores. É difícil repetir em uma planta uma campanha, 2 campanhas, 3 campanhas com os mesmos operadores. Como há bastante rotação, o fabricante ensinou ao primeiro grupo, o primeiro grupo saiu, les dijo algo a los que se quedaron, ou não dijeron nada, salieron botados, enojados, sea qual seja a razão. Não há uma transferência de conhecimento e a maioria dos operadores novos não tem a mínima ideia de como interpretar esses gráficos de aeração, os gráficos de conservação de granos, incluso o ajuste da secadora, são ajustes muito empíricos, muito manuais, apesar dos sistemas modernos que existem. Se o operador não sabe o que está haciendo, qualquer falha no sistema pode ser desastroso para a planta. Em termos de aeração, eu creio que aí estão os maiores problemas assim, nas plantas de armazenagem de granos, quando os operadores não têm a mínima ideia se o momento é propício para fazer a aeração ou não. Apesar de que há sistemas de aeração que te dão uma leitura da temperatura interna do silo, te dão uma leitura da umidade intergranária, te dão uma leitura da temperatura, da umidade externa, estimam com o software quanto vai aumentar a temperatura do aire em seu passo por la ventiladora. Amanhã vamos falar sobre isso também um pouco mais. Todos esses temas são ampliamente trabalhados no curso Critérios Técnicos Avançados. Por isso, nos vamos a limitar aqui a ser com que sepamos a parte básica para chegar no curso avançado já entendendo. Quando o professor Paulo falar de umidade relativa, todos têm que saber o que é umidade relativa, que é a relação entre a umidade absoluta e a umidade de saturação. Déjame mostrar-lhes aqui no gráfico outra coisa que se quedou. A temperatura
de saturación. ¿Ya? Cuando tengo un ejemplo, tendría que hacer un quadro nuevo aquí que me quedó, ahora me di cuenta que quedó faltando. No voy a poder alterarlo aquí en, creo que voy a poder alterar así. Vamos a dar modo aquí, como estamos ok. Paré la presentación, les voy a mostrar aquí. Como dice, haremos juntos este ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Están conmigo? ¿Ya se fueron? Aquí. Perdón. Aquí solo molesta. Ok. Tenemos nuestro aire con capacidad de llevar, para así decir, está aquí, 1569 gramos de vapor, ya no 10. Aquí. Este aire tiene capacidad, este volumen de aire tiene capacidad de elevar esa cantidad de vapor a esa temperatura, a 95 grados. Ahora, si este aire alcanzó la saturación con este volumen de vapor, ¿qué es lo que pasa si baja la temperatura? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que tenga solo 600. 600 gramos de vapor, tiene capacidad de elevar 1500. Si quisiera saber la humedad relativa de este aire, yo iba a hacer la simple división de 600 entre 1569. Vamos a redondear 1570. Si alguien hace el cálculo para mí y me puede decir cuál es la humedad relativa en este caso, para que participen también. Temperatura 95 grados. Para que se vea qué es lo que pasa aquí. Tengo 600 gramos de vapor a 95 grados. Ya que nadie me ayuda, voy a hacer aquí 500. 38.21. Ah, ya. ¿Cuánto? 38.21%. Perfecto. Muchas gracias. 38,21%. Listo. Esta es la humedad relativa. ¿Será? Sí. 1500 para, con 600 a 1500, entonces vamos a disminuir eso aquí. Un poquito más de un tercio. ¿Qué pasa si este aire se enfría? La cantidad de vapor no va a cambiar. Es la humedad absoluta. Entonces, este aire va enfriando, va perdiendo el volumen, va perdiendo capacidad de cargar vapor. Entonces, va a llegar a un punto en que la temperatura alcanza el punto de saturación. Cuando la temperatura llega al punto de saturación, bajando,
es lo que conocemos como el punto de rocío o el punto de condensación o la temperatura, que dice aquí, ¿cómo era? La temperatura del punto de rocío. Bueno, punto de rocío, temperatura del punto de rocío es lo mismo, ¿no? Entonces, si alguien tiene duda, es el momento de preguntar. Trabajemos. No somos muchos, da tiempo de preguntar, no tengan miedo de decir, mira, Evandro, escucha, charló, no hemos entendido nada, revisaremos, van a recibir la Evandro, presentación. Sí, una consulta, esa humedad absoluta, ¿cómo lo obtengo? La humedad absoluta, esa no me quedó claro. ¿no? Ya. La humedad absoluta es, una condición del ambiente. Es cuánto efectivamente tiene de vapor de agua en un cierto momento. Va a hacer una lectura, por ejemplo, tendría que agarrar el gráfico psicométrico ya para tener más, vamos dar datos. Esos datos aquí son reales, por ejemplo, ¿tá? A 20 grados, 1 kilogramo de aire seco ocupa 0,843 metros cúbicos y tiene 10 gramos de vapor. Si yo hago la lectura en el gráfico psicométrico, la razón de la relación de humedad, en este caso aquí, vamos a leer en el gráfico 0,01 kilogramos de vapor. Esa es la lectura en el gráfico, en la tabla. No es una tabla, es un gráfico psicométrico, tabla es otra cosa. Se hace esa lectura. Entonces, el aire, ahora, ¿cuál es la humedad relativa en ese punto? Porque es una lectura que se hizo en campo y me arrojó esos datos. A 20 grados, tem 1 kilogramo de aire seco. Quando leemos la humedad relativa del aire, que es lo que conocemos, entramos en el gráfico, nosotros sabemos que en ese momento tiene 0,01 kilogramos de vapor este aire. Si este mismo aire lo elevo la temperatura, solo aumento el volumen, pero la humedad absoluta sigue siendo la misma. Cuando paso ese aire aquecido, ese aire más caliente, con esta humedad, por una masa de granos húmeda, por ejemplo, este aire va a absorber humedad, vamos a hacer así, pasó, ya no va a tener 10 gramos. Él va a tener, miremos, 65 es la humedad saturación. Digamos que ahora tenga 32,25. Los buenos de matemática ya van a decir cuál es la humedad relativa en ese momento. Si la capacidad, la humedad, la capacidad de saturación, capacidad máxima 65, y ese aire aquecido pasó por una masa de granos por un tiempo suficiente de absorber humedad y ahora salió con una humedad absoluta de 32,25. ¿Cuál es la humedad relativa de esta mezcla ahora? ¿Cómo que calcula esa humedad relativa? Es la humedad absoluta, es cuánto efectivamente tengo de humedad, dividido entre la capacidad máxima, que tengo aquí, 65 gramos de vapor. Nesse caso aqui, a lectura da umidade relativa vai ser, se não falha o cálculo, 49%, 49.6. 49,6. Sí, Sí, isso aqui me passei tanto. 32,5, perdão. 32,5 nos va a 50% de humedad.
Sí, Sí, el 50. grano estaba más húmedo, grano más húmedo, tuvo más tiempo y llegó a 55 gramos de vapor. Este aire tiene capacidad de elevar 65, ahora está con 55. ¿Cuál es la humedad relativa en ese momento? 55 sobre 65. 84.61. Perdón, 84.61. Esa es la humedad relativa. ¿Ya? En el gráfico psicométrico, ¿ya? Mañana voy a mostrar algunos ejemplos más básicos, porque con el profesor en el curso van a hacer varios ejercicios, van a aprender a no utilizar más el gráfico para los casos de la aeración. Hay gráficos, hay tablas de tomada de decisión, la tengo impresa aquí, del Centreinar, tablas para toma de decisión de aeración. Uno tiene que decidir si vale la pena hacer la aeración o no. Si usted tiene un software moderno que enciende los ventiladores de manera automática, tal vez ni conozcan las tablas, solo ven, pucha, no, aquí es automático, no nos preocupamos. Solo que hay algunos criterios que va que un día tenga un problema en su software, en su sistema, y ustedes saben que muchas veces para arreglar un sistema de termometría, un lector, un sistema, eso puede tardar 10, 15, 20, 30, 60 días, dependiendo de la termometría que ustedes tengan y dependiendo del problema. ¿Qué es lo que pasa con 10.000, 20.000, 30.000 toneladas guardadas sin un sistema que les diga cuándo encender o cuándo no encender sus ventiladores? Es muy importante que por lo menos el dueño o el gerente sepan qué decisiones tomar en esos casos. Eso es indiscutible, que los problemas sabemos que ocurren. Entonces, el gerente o el dueño o el encargado, el supervisor, sea quien fuera, debería saber, debería conocer sus criterios, interpretar las lecturas de una estación meteorológica, si es que todavía tiene. Si no, los informativos dicen, hoy previsión temperatura 28 grados, humedad relativa del aire 55, 65, 75, 85. ¿Qué hago si la temperatura del silo en la última lectura estaba 30 grados y hoy tengo 18 grados de temperatura ambiente? ¿Pongo la aeración o no pongo? ¿Cómo voy a decidir? ¿Solo con la temperatura o comparo con la humedad relativa? Esas decisiones serán enseñadas en el curso, pero les puedo adelantar que sí o sí, no basta saber la temperatura externa para decidir una aeración o no. Muchas veces yo sé que se hace una aeración aún con una humedad relativa más baja debido a la elevada temperatura de la masa de granos. Pero son decisiones que uno debe tomar de manera consciente y no empírica. Voy a parar de compartir aquí, si no yo sigo hablando. Quiero que me pregunten, así como Edson preguntó ahora. Yo pienso que he sido, de cierto modo, claro en la explicación de esas propiedades termodinámicas. Ahora quiero escuchar de ustedes, principalmente los más jóvenes, los nuevos, que es la primera vez que han visto sobre humedad relativa. ¿Les ha quedado claro? Les hago recuerdo, este curso básico es para ustedes, para aquellos que nunca han visto de almacenaje de granos, que no conocen.
Por supuesto, los que ya conocen, evalúan, se dan cuenta de manera más rápida y fácil dónde está bien la explicación, dónde tal vez habría que aumentar alguna cosa. Tal vez el señor Werner quiere contribuir, alguna cosa que podría aumentar. Com toda a confiança, seu Werner. Ok, Evandro. Agradeço realmente. Evandro, realmente a psicometria, umidade relativa, umidade absoluta, é complexo. E realmente, se tem pessoas aqui dentro que estão vendo pela primeira vez, se confundem. Então, realmente, você até explicou, porque eu até entendo a respeito da psicometria, eu compreendi perfeitamente o que você mencionou. Mas eu tenho certeza que a maioria que não conhecia está ainda pouco confuso. Eu queria tomar liberdade, Ivan, se tu me permitiu, compartilhar, inclusive fiz um programa de psicometria exatamente para tentar transmitir exatamente o que você falou, mas só agora um lado como visual. Se tu me permitiu, gostaria de compartilhar até para ilustrar mais o que tu fez. É possível, Evandro? É possível, você já tem a permissão para compartilhar. Então tá, eu quero pedir desculpas se realmente eu estou entrando, Não, mas não. isso me empolga e é interessante, é realmente, e eu até vou, a gente consegue até, deixa eu achar aqui. Está compartilhado, Evandro? Está compartilhado, estou vendo. Ok. Então, realmente, esse problema da explicação de volume, de ar e de quantidade de água é complexo. Nós temos que ter tudo em cima desse gráfico psicométrico que você estava mencionando, né? Então, aqui está exatamente as gramas de água da saturação da umidade absoluta. Mas eu fiz aqui um programa, exatamente para ajudar a mostrar isso aí. Então, vamos lá, Evandro, deixa eu dar, até só endossando a tudo que você mencionou até o momento. Perfeito. Aqui nós temos aqui um slider de temperatura, tá? Então, nota que eu estou mexendo no slide, estou aumentando a temperatura e automaticamente o meu volume de ar está aumentando. Então, 22 graus, eu teria um volume de ar desse tamanho. Quanto mais eu aumento a temperatura, maior é realmente a minha expansão do ar, a dilatação, que é o quilo de grama por quilo de ar seco. Diminuir o volume, estou reduzindo também o meu volume de ar, continuando com 1 quilo de ar seco. Tá? E aqui também menciono 23 graus, como você mencionou ali, acho que foi 20 graus o primeiro. 20. Uhum. 20. Deixa eu até aumentar melhor aqui. 20 graus. Eu tenho esse volume de ar. Tá? Esses 20 graus, a saturação de água aqui dentro cabe em 14,62 gramas de água dentro desse volume, que é a umidade. Vou pegar aqui a umidade de 100%. Eu saturei com água, ou seja, eu tenho 14,62 a 100% saturado com água. Se eu reduzir essa temperatura, a umidade relativa, por exemplo, para 60%, o que ocorreu? Esses 14,62, que é a saturação de todo esse volume, 60% veio dizer que eu só tenho 8,77 gramas de água. Então, a umidade relativa, como você mencionou, a umidade relativa, o que ela nos diz? Ela nos informa a relação de porcentagem de água que nós temos dentro de um volume de ar, conforme a sua temperatura. Neste caso, 20, 100% seria 14, 60% de 14, ou seja, nós temos 8,77. Né? Se eu reduzir mais a minha umidade relativa, 43, 14, eu tenho 6,29. Então, note realmente nessa caixa, a quantidade de água diminui, como ela também aumenta, tá? Esse lado. Então, isso aqui exatamente para explicar um pouquinho melhor essa visualização do que você estava mencionando. Perfeito. Agora eu vou simular aqui uma temperatura de 95 graus. Esta minha caixinha, esse meu volume de ar, realmente nós temos uma saturação de 1.569,8 gramas de água aqui dentro. Tá? Esses 8,33, que nas 20 graus de temperatura representam 57%, como mencionei, 20 graus absorvem 14 gramas de saturação. 57% dos 14 representam 8. Esses 8% de água em uma temperatura, se eu aquecer esse ar a 95 graus, como absorve 1.000, esses 8% representam 1% de umidade relativa. Então, se eu baixar a temperatura, por exemplo, aqui para 72 graus, absorve em 334 como saturação, gramas de água. Esses 8% que eu não mexi na quantidade de água no ar, 8,33,
representa nessa temperatura 2%. Se eu abaixar mais a temperatura para 54, pode ver que mudou a umidade relativa, porque 8% de 121 é 7%. Se eu reduzir mais a temperatura, por exemplo, para 27, antes era 57, agora está com 37, porque 8 em 22 representa 37%. Eu não sei se estou sendo claro, inclusive, Wanda, a explicação. E aqui vem como você mencionou na condensação. Quando eu chegar, por exemplo, aqui, ó, eu tinha 20. Estou reduzindo o meu ar para 16, vamos abaixar mais um pouco. 14, 12, ó, 11 graus. O que ocorreu? 11 graus absorvem somente 8,34 gramas de água. E eu tinha 8,33 gramas de água nessas condições. Eu reduzi a temperatura para 11, me deu saturação de 100%. Se eu reduzir a temperatura 1 grau a menos, o que aconteceu? Esse meu volume de ar já não absorveu essa água de 8,33 gramas. Começou a haver um excesso de 0,49 gramas de água e começou a surgir a saturação ou então a condensação. Então, aqui em 11 graus, nós tínhamos o ponto de orvalho, tá? Que era o ponto de Roussel, como você mencionou. Reduzimos mais a temperatura, começamos a ter condensação. Quanto mais reduzirmos a nossa temperatura, mais condensação nós teremos no ambiente. Eu não sei se foi um pouco... Só para tentar te ajudar a ilustrar isso. Não, perfeito. Seu Werner, só agora aproveitando, na temperatura inicial, se colocamos aí na on clock 35 graus. 35 graus, ok. Isso. Umidade relativa 65. 65. Isso, aí tá. 65. Aí. Olha só. Esse, agora, aí... Tá. Tá, aqui 24... nesse caso nós teríamos 37 e 24 a saturação, que encheria nosso volume de água, a 65%, nós temos 65% desse volume preenchido com água, ou seja, nós temos neste ambiente de ar 24 gramas de água. Ok. Tá. Seu Werner, na parte superior de um silo no telhado, durante o dia chegamos a 55... Então, deixa eu mostrar outra coisa aqui, vamos lá. Simulação de condensação e gotejamento dentro do silo. Então, eu tenho uma temperatura externa. Não se vê, não se vê. Está verificando? Está vendo? Não, continuamos vendo a psicometria. Estão vendo o meu painel. Não está vendo a minha. Ah, tá. Peraí, então. Sim, sim. Eu tenho que interromper deixar de o compartilhar compartilhamento. essa e compartilhar a outra. Aí. Estão vendo agora? Sim. Então tá, aqui tem um silo. Na temperatura externa, durante o dia, por exemplo, temos uma temperatura, vamos dizer aqui, de 29 graus. Tá? Lá o aquecimento das chapas, internamente teremos 42 graus. E lá a umidade relativa em média de 35% de umidade. Claro que aqui pode ser mudado, pode ser de 42, 41, 38, mas vamos pôr aqui a média de 40 graus. Tá? A umidade relativa dentro do ambiente, aqui neste ar interno, porque a temperatura está elevada, em média, pela evaporação de água da camada de grãos, em razão deste calor, temos uma média de 30%. Vamos colocar aqui 30%, ok? Então, lá fora, a temperatura é às 29, acatar. Então, vamos simular agora, reduzir a temperatura externa, esfriamento da chapa, tá? De laço, no período noturno. Qual é a temperatura da noite, né? Qual a temperatura que irá ser lá a condensação no ponto de Roussel? Mira cá a flechinha, cá. Então, estamos reduzindo. Acá está lá a condensação e aqui o ponto de Roussel. Se estamos reduzindo a temperatura de 29 para 28, 25, 20, 22,5, tá cá. Opa. Cara, é muito sensível, lá cá. Se temos aqui uma temperatura interna de 40 graus, e lá a umidade relativa de 30% dentro do ambiente, e lá a chave zero se resfria ela até 20 graus e meio durante a noite, teremos início da condensação interna. Uma diferença de 8 graus e meio na temperatura externa. Tá? Quanto mais baixa a temperatura, mais condensação nos outros teremos. Mira como lá a flecha. Tá vendo? Então, o ponto de Roussel, o ponto de condensação está acá, exatamente
20 graus e meio, inicia-se a condensação interna do silo. Pode perguntar, Evandro. Nosotros aquí tenemos, a veces llega lo que llamamos el surazo, estamos 27, 28, 30 grados. De dia, durante o dia. En el día llega un sur, el otro día, pucha, 17, 18 grados o hasta menos. Pois Entonces, ahí es el punto donde ocurre la condensación dentro de los silos. Exatamente. Aquela simulação de 29 da temperatura externa, tá vendo? Que houve o aquecimento interno de 40 graus, a transmissão de calor pela cobertura, pelas paredes do silo, e a umidade interna de 30%. Se a temperatura externa se reduz a 20 graus e meio, nós outros temos a condensação interna. Perfecto. Isso está, tá? Vamos fazer uma outra simulação acá. A temperatura, vamos fazer aqui de 20 graus. 20. A temperatura externa está em 33 e a umidade 35. Reduzimos a temperatura solamente de 4 graus e meio, já temos a condensação. Claro que a umidade relativa está acá. Se reduz a umidade relativa do ar interno, tá vendo? Teremos uma redução. Olha, 10 graus e meio, início do ponto de Rossio, da condensação, na diferença de 9 graus e meio. A média da temperatura interna, com o resfriamento das chapas, de 7 e 8 graus. Se tivermos uma variação durante o dia e da noite, 7 e 8 graus de temperatura, teremos condensação interna de cima, pelo choque térmico da umidade. Exatamente a psicometria, como mencionado você. Ok, eu peço desculpa em entrar no ambiente e comentar, somente para ilustrar, inclusive, a psicometria é muito complexa, muito complicada, tem que ter conhecimento, como mencionaste, não é fácil, mas também não é complicado. Se tem um pouco de conhecimento e de estudos, terá uma conclusão. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Werner. Tenemos, Alex levantó la mano. Quería hacer una pregunta, Evandro, mil disculpas. Hace una semana atrás, o unos días atrás, quisiera ver si el ingeniero nos puede hacer el simulacro. Tenía casi parecido, digamos, el tema de la temperatura externa de 30 grados, la temperatura interna de 40. Es muy difícil medir la humedad relativa dentro del silo, no tengo condiciones y creo que nadie las tiene. Llegó un surazo de 17 grados, o sea, bajó la temperatura de 30 a 17 grados de la tarde a la noche, pero la humedad relativa quedó con la humedad relativa del medio ambiente, que esta sí se puede medir, quedó en 75%. Yo quería enfriar el grano, quería ver cómo se comportó, si puede hacer un simulacro, porque en ese simulacro que él mostró no se ve la humedad relativa del medio ambiente, sino la humedad relativa interna del silo. Interna, exactamente. ¿Cómo sería la condensación? ¿Cómo sería la condensación ahí, digamos, del agua, no? Gracias. Ya. Esse tema, la condensación dentro del silo es independiente de la humedad del ambiente. Se compara, porque tú tienes un bolsón de aire caliente y húmedo cerca del techo del silo, el aire caliente sube, está ahí tocando el techo. Cuando baja la temperatura externa, la calamina, para así decir, el techo del silo se enfría, baja la temperatura de manera brusca, no abruptamente, y va a condensar, independiente de la humedad que esté afuera. Ahora, yo no tengo experiencia para contestar esa pregunta, ¿ya? Pero vamos a dejar abierto aquí, si alguien tiene experiencia y quiere compartir. Si tú tienes sería importante saber cuál sería la humedad que estaba guardado tu grano y la temperatura. ¿Qué es lo que pasa si tú pones, inyecta un aire externo
se bajó a 17, digamos que en la ventiladora suba 2 grados y se va para 19 o 20, digamos. Estás inyectando un aire con 75% de humedad relativa a 20 grados. Este aire de 75% baja para 66.3 al pasar por el ventilador, porque ese aire calienta. Así como hemos visto aquí, el aire con una cierta humedad tenía 75%, él tenía una humedad absoluta, ¿no? Entonces, al pasar por el ventilador, ese aire calentó, se expandió, bajó la humedad relativa. Si tenía por temperatura de 17 y calentó hacia a 20, es probable que ese aire llegó a 66, hasta un poco menos. 66%. Entrando en la otra tabla, ¿qué producto que era, Alex? Era maíz. Maíz, ya. El maíz, temperatura del aire, ponle 20 grados, humedad relativa 66. La humedad de equilibrio para el maíz en esas condiciones está alrededor de 13,7, 13,8%. Podrías enfriar tu grano y no iba a correr el riesgo de bajar la humedad. Si es que la humedad estaría en ese patamar, más o menos por ahí, por los 13.7, 13.8, 14. Ahora, aprovechando el momento, ¿ya? Cuando se habla de humedad de equilibrio para el maíz, hay que tener cuidado. Digamos que tu producto estaba con 12% dentro del silo, y tú lees la tabla, ¿sabe qué? Voy a aprovechar que la humedad relativa del aire está a 75, temperatura baja, 17 grados. Al pasar por los ventiladores va a ir a 20. Mi temperatura dentro del silo está a 30. Voy a aprovechar para bajar la temperatura y aumentar la humedad del grano, ya que la humedad de equilibrio es 13,7. El grano tarda en torno de, según estudios, 8 veces más tiempo para absorber humedad do que tarda para perder. En torno de 8 veces. Entonces uno podría pensar, pucha, aquí viene el punto que yo no tengo experiencia para responderte, ¿ya? Porque puede ser que el aire frío, bueno, no sé, de verdad no sé responder, pero puede haber riesgo de estar metiendo humedad para dentro de tu silo que no sea conveniente. Tendría que preguntar para alguien que tiene bastante experiencia, que nos podría ayudar. Tal vez tú tienes experiencia, y nos puede decir cuáles son los riesgos de meter la humedad para dentro del silo, tal vez con esperanza de humedecer un poco, ganar un poco de humedad en el grano, solo que hay el peligro, ¿no? De que esa humedad se quede en la parte más periférica del grano, no es absorbida y puede tener problemas de desarrollo de hongos más adelante. Si la humedad del grano, si la humedad superficial del grano pasa de 75%, hay riesgos de desarrollo de hongos. En el curso el profesor trabaja bastante ese tema, va a hablar, y yo me quedo por aquí en esos comentarios, porque de verdad me falta experiencia en ese aspecto. La parte teórica va bien, pero en la experiencia hay que respetar a los que están ahí 20, 25, 30 años en la puerta de un silo. Muchas gracias, Evandro. Bien, bueno, quiero agradecer entonces la presencia de todos. Gracias por
su participación, todos firmes, sin arredar, sin abandonar el barco. Ya vamos una hora y media juntos aquí, nuevamente compartiendo contenido, porque esa es la idea, compartir contenido, compartir conocimiento y prepararnos, porque lo mejor todavía está por venir. Les agradezco, muy buenas noches, les espero mañana. Tenemos nuevamente muchas cosas interesantes, cosas nuevas para aprender. Y es nada más. Buenas noches, buen descanso y Evandro, vengan un mañana favor, con esa misma energía. Evandro, un favor, si nos envías Adelante. las diapositivas, hermano, te encargaría Sí, las de de la... ayer ya compartí en el grupo y estas de ahora, y me dan 5 minutos, la paso para PDF y comparto en el grupo también. También voy a compartir Muchas gracias. el archivo, el PDF de la FAO, que es Manual de Manejo Post Cosecha de Granos, donde está toda la información, la bibliografía del material donde he sacado mayor parte de la información que he compartido con ustedes hoy. Ese PDF voy a compartir también en el grupo para que puedan imprimir y tenerlo a mano. Gracias, Evandro, muy amable. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente, señor Werner. Muchísimas gracias por su aporte. Nos vemos Ok. mañana. Ok, agradeço a todos. Desculpe realmente até entrar na Não, sua não. live aí, Evandro. Ese Mas eu espacio acho... es para nosotros, para todos, señor Werner, para compartir. Todos pueden tener la misma libertad de compartir su experiencia. Si tiene algún documento, alguna foto, estamos todos juntos para aprender. Aquí no es, ayer he dicho, no es un monólogo, es un momento para compartir experiencias, para que todos crezcamos. Ok. Señor Werner, una Oi. consulta, ¿no nos puede proporcionar mediante Evandro su programita, ese que tiene? Eu até posso mandar para o Evandro. Só que esse programa foi realizado num software que hoje não está mais em, como se diz, em flash, e não Ativo. está mais disponível realmente, principalmente no Windows 10. Mas eu posso mandar o Evandro, acho que o Evandro, não sei se tem contigo isso, Evandro, mas eu posso te mandar para ti. E caso você... Eu tinha, mas já não funciona no meu computador. Pois é. Mas a não ser que coloque realmente um Flash Player, instalar um Flash Player, eu até posso mandar para você também, Evandro. E daí você consegue abrir no Windows 10. É um pouco complexo. Infelizmente, a evolução do software, e eu fiz esses programas, eu até uso esses programas exatamente quando eu realizo as palestras, exatamente por uma explicação. Inclusive, até também havia aquela pergunta a respeito da aeração, é complexo. Por isso que só deixando um alerta, Evandro, é muito importante o sistema de termometria, e principalmente agora, com essa evolução com sensores digitais, e esses softwares da internet 4.0, eles conseguem... Olha, hoje, se você usar uma armazenagem, não usar um sistema de termometria digital, que realmente o software ele vai trabalhar para você sozinho. Por isso que eu digo, até você, o conhecimento é importante, mas até você captar todos esses dados é difícil. Então, hoje já existe sistema, inclusive a própria Procer, inclusive, que ajuda a patrocinar, desenvolve realmente um sistema excelente, foram os pioneiros aqui no Brasil em sistema digital, e ele vai saber ligar a turbina no momento certo, saber ligar a turbina para não condensar dentro do silo, não provocar exatamente o desenvolvimento com uma umidade relativa muito alta, desenvolvimento da formação de fungos e todos os outros detalhes. Então, hoje, um sistema de armazenagem de grãos, se não tiver um sistema de termometria instalado e confiável, provavelmente vai ter problemas. Sim. Sim, nós tivemos a participação de Juliana Zeimer, de Procer, Sim. não é? em um dos webinários, e onde ela nos falou do tema. Não hizo propaganda de seu produto, pero de verdade que é um sistema muito interessante. Sim, sim. Muito interessante. Quer dizer, mira, um silo de 30 mil sacos de soja, mira o valor que tem armazenado. É uma fortuna muito elevada. Se hace a operação de aeração,
manual, com certeza que terás problemas, terás prejuízo, terá formação de hongos, grãos deteriorados, ou então ardidos, né? E terá certeza que terás prejuízo. Então, é preferível implantar o sistema para ter uma resguarda de seu patrimônio, tá vendo? E que é uma fortuna muito elevada, com equipamentos hoje disponíveis no mercado, principalmente a tecnologia digital, e ter a certeza que o produto interno esteja em boas mãos. Essa é a verdade. Quer dizer, hoje, se não usarmos o sistema que temos à disposição do mercado, claro que é um investimento, mas eu acho que é viável fazer esse investimento por uma proteção do patrimônio que tu tem dentro do selo. Essa é a minha opinião, né? Inviável é não fazer investimento. Exatamente. Não é? Exatamente. Uma boa termometria e ciclo ar no teto. Sim, Não cicloar não fala o nome de cicloar, não é o objetivo, não é lá. Não, sim. Sacar realmente a bolsa de calor Sacar a bolsa de calor. Sim, tem muitos benefícios de manter a qualidade de grano de ensino. Exatamente. Independente do sistema que se utilize, pero estamos aí. Graças, senhor Werner. Graças por el apoio de todos. Buenas noches.